Bien, volvemos ya, hemos vuelto luego a esta pausa desde Vinilo Lounge, donde usted puede compartir realmente momentos interesantes. Comenzamos con la doctora Lucía Pozo, asambleísta de Madura hasta hace poco. ¿Qué tal esa experiencia? Muy linda. Yo siempre le doy gracias a Dios, querido Jaime, de las oportunidades que me da en la vida. Para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora y que se vino pronto. Le cuento que cuando a mí me preguntaban, decían, ¿qué es lo que así a ti te gustaría hacer? Yo siempre decía, quisiera llegar a la asamblea. ¿Cuándo decía eso? Cuando me preguntaban, o sea, para mí era una expectativa lejana. No, poder llegar. Sí, tal vez por eso, ¿no? Y yo siempre decía, quiero ser algún día asambleísta, y se me dio muy temprano, muy pronto, y realmente fue una experiencia hermosa. Yo me he sentido muy cómoda porque va con mi formación. Yo soy abogada, tengo experiencia en el tema, hay mucha gestión, actividad, operación política, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy linda en la que creo que hemos hecho cosas importantes. ¿Llegan a hacer amistades con los asambleístas, aunque sean de otros partidos? ¿Con quién se lleva ahí? Bueno, sí, lo que pasa es que, querido Jaime, una cosa es del dato y otra es del relato, y yo realmente siempre siento muchísima pena por esas familias que se pelean, por los amigos que se obnubilan, se pelean, no pueden conversar sobre temas políticos, se defienden del uno bando, del otro bando, y resulta que en la asamblea todo el mundo se lleva bien. O sea, son tantas las dinámicas de estrategia política, y esa se llama la estrategia del falso dilema. Esa de generar una polarización para capitalizar políticamente, más vieja estrategia política que ninguna. En la asamblea todo el mundo se saluda, se abraza, se conversa, y afuera la gente se mata, se enoja. Y a mí me duele profundamente cuando yo he tratado de explicarle eso a la gente. Uno tiene que aprender a escuchar las opiniones de los demás, porque mientras usted se está peleando con su hermano, con su amigo, con su esposo, en la asamblea no, eso no pasa. Hay un debate diferente que probablemente, por supuesto, en muchos casos hay muchísima divergencia, mucha diversidad ideológica, pero cuando sales y te encuentras en el pasillo, o sea, te saludas, te das la mano, y es lo usual y es lo que debería suceder. Pero la maquinaria comunicacional, cómo se la ocupa, hace que se vean las cosas de otra manera. ¿Cómo fue la votación, las votaciones que tomaba usted en los proyectos? ¿Era en contra del gobierno, a favor del gobierno, o cómo usted calificaba al momento de votar? Mire, yo tuve otro inmenso honor, que es ser jefa de bloque de la bancada de independientes. Igualmente, sin tener bancada que me respalde, ¿no? O sea, fue una decisión de los compañeros que llegaban con minorías, con una representación política de otras organizaciones, de gobiernos locales, etc. Llegamos a ser 14 en algún momento. Y ¿cuál era el criterio? O sea, nosotros no es que nos apegamos al gobierno, que fuimos a buscar a ver si les podemos ayudar, ni con el correísmo, ni con el un sector, ni con el otro lado, no. Yo lo que más he valorado es la independencia en la toma de decisiones, porque eso me ha permitido siempre responderle a la gente, no a la organización nada más, porque se supone que mi organización está pensando en la gente, no en el acomodo político, no en dónde voy a estar mejor apegado. Y eso ha sido para mí lo más importante, más allá de muchos problemas de la organización política. Yo entro y salgo como llegué, ¿no? Sin transfugismo, sin saltar por aquí, sin saltar por acá. Yo creo que eso es el respeto a la militancia, a la gente que uno ha confiado o que han confiado en uno. Así que nosotros hemos apoyado a todos los sectores. Yo he defendido con garras, uñas y dientes temas del gobierno, porque he creído que son muy importantes, así como también he respaldado posturas de otras organizaciones, de diferentes organizaciones, del Partido Social Cristiano, de Independientes, de Pachacuti, del ERC, porque han sido positivas para el país. Entonces, esa ha sido mi línea de acción, pensar en el país. En el tema de seguridad, usted señalaba que se permitió en años anteriores, 4 o 5 años atrás, o 10 años atrás, que lleguen grupos delincuenciales, narcoterroristas. Decía usted en una entrevista, se les permitió el libre acceso a este país y por eso estamos como estamos. Esto se ha mantenido. Y para eso presenté una reforma constitucional que versa precisamente sobre recuperar la autoridad
que debemos tener en nuestro país, sobre nuestro territorio, para proteger la integridad y la seguridad de nuestra gente. ¿Qué digo, un documento? Algo para Sí, por expresar, ¿no? supuesto. Y el tema del ingreso al Ecuador exigiendo un pasado judicial es lo mínimo que podemos solicitar. Usted a su casa no le abre la puerta a cualquier persona. Es que eso es lo que tiene que pensar la gente. No, usted no deja entrar a un pedófilo, un asesino, un delincuente, a un violador. Claro. Entonces uno tiene derecho a decirle, a ver, ¿quién es usted? ¿Entra o no entra? Eso no es discriminatorio, es un tema de protección. Sí, y por eso yo presenté 34 reformas construidas con 80 organizaciones para reformar eso en la Ley de Movilidad Humana y 7 reformas constitucionales que tienen esa consideración. Otro tema que también presentamos es el hecho de que no existan medidas sustitutivas para los delincuentes que se roban la plata del Estado y no la devuelven. No tiene ningún sentido que le pongan un grillete y le digan vaya bonito a su casa, descansen nomás. Mientras no devuelvan el último centavo, esa gente no puede salir de la cárcel. Y así, bueno, 5 reformas constitucionales más. ¿Y eso cómo que? Está tramitándose. Las reformas constitucionales tardan más tiempo, evidentemente, pero por ejemplo, para que usted vea, la presión que se realizó luego hizo que se incorpore en el referéndum y la consulta popular el tema del pasado judicial, ¿no? Entonces son cosas que se han ido avanzando progresivamente. Porque usted decía que si seguimos así, va a convertirse Ecuador en otra Venezuela. Por supuesto, es que, mire, no ha cambiado eso, ¿no? La violencia en el país es terrible. Nosotros en los 3 primeros meses de este año tenemos 2.472 muertos. En los 3 primeros meses de este año cerramos con casi 8.000 muertos a causa de la violencia criminal el año anterior. Eso no es... Pero no es por el gobierno. No es chiste. Todo tiene que ver. O sea, es que las políticas públicas son las que deberían ser indispensables para poder generar un marco de seguridad en el país. Así que el tema cruza por ahí, por las responsabilidades que todos tenemos que asumir. El marco legal es importante, la Asamblea ha generado, muchas gracias, ha generado un cambio, ha generado reformas, ha generado temas importantes. Gracias. Mi segunda jarra de café en vinilo, Dios mío, buenísimo el café. ¿Le gusta el café moro en especial? Yo adoro el café, yo no tomo agua, yo tomo café. Bien cargado, ¿no? Cargadito. Muy bien. Y si es café moro, mejor. Por supuesto. Para pasar la factura de la publicidad. Entonces queda mucho por hacer, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay 2 cosas importantes hoy, querido Jaime y amigos que nos miran, que tenemos que resolver en el país. Primero, bueno, para no olvidarme, 1, la violencia, y 2, la polarización. Yo creo que todo país será ingobernable si no logramos unificar esta distorsión que existe a causa de la política electoral. La política electoral como estrategia decidió dividirnos a los ecuatorianos, es decir, la patria o la mafia. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque donde dicen que está la patria hay mucha gente que no hace patria, y donde dicen que está la mafia hay mucha gente que no hace mafia. Entonces, esa polarización, que es el falso dilema al que yo me refería, lo único que ha hecho es dividir al país. Así que yo creo que esa es una de las principales circunstancias contra las que se debe luchar. La unificación y segundo, la violencia. Porque en un país violento, en un país donde tenemos estos niveles de inseguridad, de asesinatos, de secuestro, de sicariato, ¿quién quiere invertir? Ni el gran inversor extranjero, ni el ecuatoriano maravilloso que con tanto esfuerzo ha logrado reunir $1.000 para comprar algo de mercadería y venderlo. Porque no puede salir, porque le roban, porque si es que abre un negocio tiene que abrir a las 10 de la mañana y cerrar a las 5 de la tarde. Entonces son temas complejos. Yo creo que es las 2 cosas principales contra las que se debe luchar. ¿Y qué pasó en el pasado 13 de abril? Voy a conseguir muchos votos, claro. Vea, así no es. ¿Qué pasó el 13 de abril, Lucía? Volvió a ganar Daniel Noboa. ¿Este voto fue por la democracia, por la libertad, el rechazo a algo, o qué ocurre? ¿Qué cree usted? Bueno, es una participación legítima como todas las demás. El presidente Noboa está representando una política muchas gracias. Por supuesto. Me avisa. Ahí está bien. Gracias. Y entonces,
Bueno, ha sido una decisión soberana de los ecuatorianos de apostarle a esta propuesta del presidente Noboa, una propuesta que le apuesta como que a la juventud, como que a una nueva política, a una política diferente, y creo que lo que más alberga el corazón de los ecuatorianos es la esperanza. Somos un país tan resiliente, Dios mío, tantas veces golpeados, pero siempre pensando en que las cosas pueden ser mejor. Entonces ahora el tren del Ecuador está a cargo del presidente Noboa, y lo único que queremos y aspiramos es que le vaya bien. Ninguna persona en su sano juicio puede querer que le vaya mal al gobierno. Y esta tesis de que la tienen pocas personas, de que hubo fraude allí, que la tinta mágica, ¿qué crees? Sí, pues se han dicho muchas cosas, pero hay una decisión que está ya ratificada además por el Tribunal Electoral. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. Creo que el gobierno ya, estoy muy contenta a la larga de que las cosas estén como están, porque no habrá pretextos. Ya no tiene con quién pelear el gobierno nacional. Él, ¿no? Claro. Antes era la asamblea, es que la asamblea no me deja. Bueno, la asamblea legisla y fiscaliza, no operativiza, no ejecuta. El ejecutivo ejecuta. Entonces ahora no pueden haber pretextos, y lo único que tenemos que esperar, ni justificaciones, es que las cosas empiecen a dar. Ya no es el gobierno ahorita, ya han pasado 2 años, entonces empezamos y necesitamos ver resultados. Esta idea en la campaña de Daniel Noboa de hacer una asamblea constituyente no cuajó. No es prudente ahora una constituyente en esta crisis. Ahí hay dos cosas. Yo siempre estuve y lo mantenía y lo había dicho. Yo creía que la constituyente no era prudente, que siempre se podía realizar estas reformas desde la Asamblea Nacional. Siempre se pudo y nos ahorrábamos 221 millones de dólares que cuesta todo un proceso de constituyente. Y yo lo decía, me parece hasta un tanto irresponsable que se hable con tanta tranquilidad de una constituyente como que fuera una cosa menor. Una constituyente es un tema relevante. Lleva tiempo, recursos, un montón de cosas, operación logística, política, etc. Pero cuando se hizo propuesta de gobierno y de campaña, yo dije, bueno, ya la discusión no está en eso. Ahora es una propuesta, ya ganó el presidente como una propuesta, ahora hay que cumplir. Pues, y yo siempre dije que no era necesaria antes de las elecciones. Ahora ya fue una propuesta, y antes de que se diga ahora que van a ponerle en pausa, espera, cuando me preguntaban en los medios, me decía, ¿y ahora qué le parece? No importa lo que me parezca. El presidente ofreció hacer una constituyente, es una propuesta con la que también le ayuda a ganar votos. Hay mucha gente que cree con su corazón que es necesario cambiar la constitución. Entonces solamente lo único que se espera, después de que usted me ofrece algo, es que cumpla. Ahora la decisión es no hacerlo, hay una decisión y hay un elemento político de por medio, que es que tienen mayoría en la asamblea, pero las cosas están así. Se puede reformar desde la asamblea sin necesidad de una constituyente. Siempre se puede. Yo soy presidenta, o fui presidenta, de una comisión que estaba cambiando la constitución. Entonces siempre lo dije, Montecristi de ninguna manera. El Montecristi, una constituyente se hace para hacer una reforma integral. Allá. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevén la posibilidad de hacer reformas parciales a la Constitución también, y enmiendas. Son dos cosas diferentes. Y la constituyente para cambiar de forma integral la Constitución. Entonces, más allá de que no es una Constitución perfecta, yo creo que no hay más allá de unas 20 reformas puntuales en la Constitución que se pueden hacer desde la Asamblea, y nos ahorramos 221 millones de dólares, siempre lo dije. En esta crisis. Y en esta crisis, donde se pueden invertir en escuelas, en hospitales, en seguridad, en salud, etc. Pero decidieron plantear el tema constituyente. Ahora dicen que no. Ahora la tesis de hacerlo desde la Asamblea está bien porque tienen mayoría, y es correcto, las herramientas políticas tienen que ocuparse, pero lo que yo no creo es que tengan tampoco que utilizarse elementos de una temática de ofrecimientos y de ofertas a conveniencia. Yo creo que eso desdice de la credibilidad que debe existir en la política. Ahora bien, si es que ya ha sido la decisión que toman, lo que queremos, lo único que espera la gente, más allá de usted, de mí, de toda la gente que esté en el círculo rojo de la política, es que le cumplan
en lo que necesitan, tener seguridad, tener salud. Ellos ni entienden, mucha gente ni quiere entender cómo opera una constituyente, ni mucho menos. Quiere poder tener tranquilidad para trabajar, trabajo. Quiere poder tener la posibilidad de salir sin que le roben. No le interesa mucho la política, le interesa el tema de seguridad. Cada vez le interesa menos, porque suceden cosas como estas. Pero usted dijo en campaña de 2023 que quería ir a una asamblea donde ya no sea un circo. Algo se ha dado que no, ya no hay muchos payasos. ¿Qué pasó? Qué bueno que siempre decir la verdad, porque mire, yo creo que esta asamblea que se va más allá de, como yo le decía, del dato y del relato, ha sido una asamblea que ha hecho lo que tenía que hacer. 30 proyectos, 60 proyectos de ley aprobados en casi 2 años. A nivel nacional. A nivel nacional, 60 proyectos de ley. El presidente de la República envió 7 proyectos económicos urgentes. Nosotros le apoyamos en 6. El único que no apoyamos es el que le denominaron antipillos. Usted recordará. La ley antipillos. La ley antipillos porque no tenía nada más sino que un afán de recaudación. Y luego la Corte Constitucional nos dio la razón y dijo, esa ley no puede ser tratada en la Asamblea. Entonces no nos equivocamos, le apoyamos en todo al presidente de la República. Aprobamos 60 proyectos de ley. Se trabajó en comisiones en temas de fiscalización. Entonces, ha habido una producción legislativa, ha habido un trabajo. Y evidentemente, más allá de que siempre existen algunos escenarios complejos donde en algunas comisiones o en algunos dichos se han visto cosas que no se deben ver, que no se deben decir en un escenario de esa categoría, que debería haber un alto debate de ideas, de argumentos. No ha sido precisamente eso, pero hay que ver si es que lo que viene es mejor o peor, porque lo que siempre queremos es que la gente tenga respuestas, insisto, a sus problemas. ¿Cómo funciona esto de las mayorías móviles? Ahora vemos que el gobierno no tiene una mayoría absoluta, necesita el Pachacuti, el Independiente. Esta mayoría es muy frágil y pegada con salud. A ver, es una mayoría que ha consolidado las autoridades de la Asamblea Nacional. Siempre creo que no puede ser algo demasiado sólido, porque es lo que sucedió al inicio de la gestión que yo empecé en el 2023, que yo condené además y voté en contra. Mi voto rojo era un punto raro en medio de todo el voto de ese acuerdo mayoritario que existió entre los independientes. Imagínense quiénes se unieron: la EDC, ADN. ¿Una pregunta del público? Ayer, muy bien. Ya no vamos a pasar esa pregunta, por favor. Gracias. Entonces, para unirse para este periodo que terminó, se unió la EDC, ADN y el PCC. Entonces, eso también era una constitución media rara. Entonces, los únicos fines son políticos, son para captar los poderes del primer poder del Estado. Y después se matan. Entonces, no hay un acuerdo programático. A mí me encantaría que la gente diga, sí, en base a estos acuerdos, esto es lo que vamos a apoyar, este es el acuerdo programático legislativo, ¿no? Entonces ya sabemos que no es por los cargos, que no es solamente para tener la presidencia, la gobernación de aquí, etcétera, sino porque todas estas leyes que la gente necesita, las vamos a aprobar juntos, y después están peleando. Entonces, yo creo que esa es la seriedad que falta, y ahora también es lo que veo a veces cuando tú ves, por ejemplo, una organización como Pachacuti, muy respetable, que hace campaña con un sector y que cuando gana el otro sector se va con el otro sector, hasta, no lo digo yo, su propia gente puede no sentirse muy representada en aquello. ¿Y el hombre de Martín existe o no? Mire, No donde a mí nos llegó, porque ya sé cómo yo reacciono ante esos temas. ¿Alguna vez hubo algún connato de intención de sugerirme algo al respecto? Y mi respuesta fue absolutamente contundente. Y por supuesto que la condené, porque esos temas no pueden pasar por alto, de ninguna manera, en ningún escenario. Muy bien. Los tribunales, ya estamos concluyendo esta entrevista, queremos consultarle, y ahora queda en el futuro, una vez concluido casi 2 años de gestión. Hay política para rato. Mire, yo adoro hacer política, porque yo sí entiendo la política como lo que es. Y es la posibilidad de servir a la gente.
Entonces quiero agradecerle a las organizaciones, a los ciudadanos, a las personas que ahora me animan mucho a tomar otras decisiones en el ámbito de la política, que por supuesto las evaluamos, que por supuesto las vamos a consensuar, a pensar, porque yo jamás he sido de la línea de quererme imponer, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, siempre hemos articulado con el equipo, con la gente, por supuesto, que así tiene que ser. De abajo para arriba. Por supuesto que sí, es que debería ser la pirámide invertida, no es lo que yo quiera, es quien me sostiene en ese afán, y por eso yo siempre tengo que regresar a ver a mi gente y no les puedo fallar. Entonces se habla de muchos temas en lo local, del proceso que se viene, estamos analizando, estamos pensando esa posibilidad. Hay mucho entusiasmo de muchos sectores que quieren respaldar esa propuesta y bueno, hay que conversarla, insisto, porque las ofertas, las posibilidades, los espacios están muy abiertos y hay que tomar una buena decisión. Alguien decía que deberían ganar los que llegan a la asamblea o al consejo municipal en base como una carrera de autos, una carrera de ciclistas. Va ganando y que va llegando, no por un partido o una organización o el plancha. ¿Qué le parece? Bueno, yo sí creo que es muy importante que se evalúe lo que se hace, no lo que se dice, porque decir es facilito, para hablar solo se necesita boca y lengua, pero pero para hacer es en donde nos encontramos con un cuello de botella y la gente siempre creo que espera y aspira que sus representantes sean gente que pase de la palabra a la acción. Así que yo creo que en eso tengo la experiencia suficiente, me sobra la energía, el amor por el trabajo, la disciplina en el trabajo, el respeto por la gente, por la gente a la que yo represento. Y siempre me intereso mucho en eso, en que cuando yo soy su representante, Jaime, aunque tal vez no piense como yo, usted se sienta bien representado, porque también es imbabureño, porque yo soy representante de los imbabureños, aun cuando no haya votado por mí. Entonces creo que eso es lo más importante, entender que cuando uno es autoridad de los que votaron y de los que no votaron por usted. Y creo que el reto más importante es ganarse la confianza de aquellos que no le tuvieron confianza. Alguien me preguntaba en las redes sociales ¿dónde queda Uzbekistán? Uzbekistán. País muy lindo en el Asia Central, abajo de Rusia, cerca de la China. Cerca de Conchinchina, muy lejos, ¿no? En la Conchinchina, sí, pero tuve la oportunidad de tener una delegación Uzbekistán a la UIP y con los países no alineados. Es una gran asamblea como aquí nacional del mundo, la UIP, pero Uzbekistán fue la sede en esta ocasión porque tiene sus delegaciones en el mundo entero. Vimos 1.400 delegados de todos los países del mundo donde se tomaron decisiones importantes que luego van trascendiendo y van analizándose en los parlamentos de cada país. Yo estuve hablando ahí respecto de los conflictos bélicos armados y también dejamos muy clara la posición de lo que pasa en el país. La gente habla de Rusia y Ucrania, la gente habla de Irán, Estados Unidos, China, etcétera. Pero el Ecuador es un país que no tiene un conflicto bélico con Colombia, con el Perú, con sus vecinos. Sin embargo, tenemos más muertos que en varios países en donde hay un conflicto bélico internacional. Y eso es gravísimo. Y eso no se había considerado y hoy se va a considerar en la OIT. Lo propio en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el Parlatino, fui delegada también a la Alianza del Pacífico, la 8ª economía mundial del mundo en materia parlamentaria. Así que hemos tenido la posibilidad y el inmenso honor de que, además de que Imbabura han confiado en nosotros, pues desde la Asamblea Nacional también me dieron la posibilidad del ejercicio de esa representación. Muy bien. Gracias por la entrevista y que tenga un buen día. Ya nos vemos en la política, ¿no? Seguro que sí. Aquí nos veremos como siempre en el territorio. Más bien, muchísimas gracias a usted y un saludo para todos. Muy bien, la doctora Lucía Pozo es la asambleísta de Imbabura, aquí en Expectativa, desde Vinilo Lounge. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.